El renacer del Frente Norte. Amigos, bienvenidos a esta transmisión especial en un día que marca la historia de la humanidad. Viernes Santo, Viernes de Dolores. Antes de entrar en la cruda realidad del tablero geopolítico, quiero tomarme un momento, si ustedes me lo permiten, para dirigirme a nuestra comunidad católica y a todos aquellos que hoy se detienen a reflexionar. Que este sea un día de solemnidad profunda y paz espiritual en sus hogares. Hoy, al contemplar el sacrificio de nuestro Señor, nos enfrentamos a una verdad ineludible. La historia humana está marcada por la entrega, por el dolor y finalmente por la victoria sobre la muerte. En medio de los eventos oscuros que presenciamos hoy, guerras que se extienden, cementerios que crecen y la soberbia de los hombres que creen poder jugar con el destino de las naciones, les pido que mantengan su fe intacta. No permitamos que el ruido del mundo nos robe la esperanza, que el sacrificio de aquel día no sea en vano en nuestras vidas. Mantengamos la fe, no como un refugio de comodidad, sino como una armadura contra el engaño, la desesperanza y el caos. La vigilancia a la que nos llama la Escritura, ese sed sobrios y velad, adquiere hoy un significado más alto. Velad por nuestra alma, velar por nuestra verdad y velar por nuestros hermanos. Hoy, desde la torre de mando de que hablan Geo, analizamos el mundo con la firmeza de soldado, pero con el corazón de quien sabe que pase lo que pase en los frentes de batalla, la última palabra no la tiene el poder de los hombres, sino la verdad. Así que preparemos ese espíritu, ajusten su conciencia, tenemos una jornada larga de revelaciones por delante, a la carga, con fe y con la guardia en alto. He visto sus comentarios y muchos de ellos apuntan, Rodolfo, los medios occidentales hablan de que Rusia está estancada en Ucrania. Pues bueno, hoy empezamos con un reporte de campaña. Estos reportes que vienen del barro. Y por eso le hemos llamado el renacer del Frente Norte. Las fuentes que utilizaremos en este inicio será de Ocinters, Viento del Norte y Mijael Degtyarev, del Estado Mayor. Fecha viernes 3 de abril de 2026. Así que empecemos con la desilusión de la frontera. El concepto clave aquí es la ofensiva del desborde elástico. Rusia no está simplemente empujando una línea en la frontera entre Rusia y Ucrania, ahí en el área de Sumy. Está abriendo múltiples puntos de ruptura, como el eje E391, para obligar a Ucrania a quemar sus reservas de 2026. Soldados con apenas semanas de entrenamiento, unidades contra unidades veteranas. La aparición de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, en uniforme militar, y la mención de Wagner y los Leones de Kim de la RPDC sugiere que no estamos ante una escaramuza, sino ante la preparación de una tenaza estratégica que podría incluso involucrar a Bielorrusia. Así que empecemos con este análisis de la torre y llamémosle el día más gordo. Sí, el día más gordo. El eje Sumy-Kursk. La venganza de Susha. El avance en el distrito de Susha no es solo simbólico, es táctico. Lo nuevo, la toma de Malaya Karchakaka. Después de avanzar 3 kilómetros desde Alexievka, la razón de Estado, pues les digo una cosa, no es una aldea cualquiera. Es el primer diente de la penúltima línea defensiva fortificada que protege a la ciudad de Sumy. Al romper este nudo, el grupo Siever, en español Grupo Norte, ha puesto en jaque las fortificaciones construidas a toda prisa que se construyeron en el 2024. Ucrania está siendo expulsada de las fronteras de Kursk, limpiando la mancha de la incursión anterior. La táctica de la cabeza de puente en expansión. Mijael
Dekterev nos revela una maniobra de manual. Sí. Y a esto le podríamos llamar ancho contra profundidad. Pero no con una profundidad así, ya les explico por qué. Las tropas rusas han creado una base de 15 kilómetros de ancho con un potencial de 25 kilómetros, ¿ok? De 15, 25 kilómetros, pero solo 2.5 kilómetros de profundidad. El objetivo no es correr hacia el abismo, sino ensanchar la herida para que Ucrania no sepa dónde caerá el mazazo principal, ese golpe de mazo principal. Podríamos decirle, una zona verde de incertidumbre total para el mando de Kiev. La degradación de las reservas, la 71ª Brigada, ¿sí? El reporte menciona algo desgarrador, pero real. La 71ª Brigada de las Fuerzas Armadas Ucranianas están lanzando grupos de combate diarios sin importar las bajas. El análisis, la mezcla de veteranos radicalizados con movilizados forzosos de 2026. Pues esto es un total colapso, está colapsando. Los obituarios en redes sociales no mienten. La calidad del defensor ucraniano ha caído, mientras que la presión del viento del norte aumenta. El factor Bielorrusia, el segundo frente. Lukashenko se ha puesto el uniforme tras su viaje a Corea del Norte. La señal. Hablar de Wagner nuevamente no es casualidad. Si Minsk entra en la ecuación de apoyo logístico o activo, la presión sobre Sumy y Chernigov obligará a Ucrania a retirar tropas del Donbass, provocando el colapso que Occidente se niega a ver. Así que seguimos con este reporte de campaña y a este le vamos a llamar la táctica del colapso forestal. ¿Se dan cuenta cómo no está estancado todo esto? Las fuentes que vamos a utilizar son de Mikhail Dekterev, otra vez, el Grupo Norte Sever y Volodymyr Saldo. Todo con fecha del 3 de abril de 2026. Noticias bien fresquitas, ¿eh? El vacío de las reservas. El concepto clave es mercenarización por desesperación. El reporte menciona algo gravísimo para la razón de estado de Kiev. Ya no hay batallones locales para cubrir las bajas en Sumy. Ahora dependen de colombianos. Cuando un ejército nacional empieza a depender de voluntarios extranjeros para defender sus propias fronteras regionales, la cohesión del Estado está, pues como podemos ver, en su fase terminal. El camino a Sumy y Kharkov. Sumy, el bosque. Sí, el bosque como sentencia de muerte. Las tropas rusas están a menos de 15 kilómetros del centro regional de Sumy. La táctica. El experto Dekterev revela que la clave no son las calles, sino los bosques circundantes. Y a esto nos lleva al factor tecnológico. En el bosque, la vigilancia de FPVs o drones suicidas pierde efectividad por la cobertura vegetal. Y ya no estamos en invierno, ¿eh? Todo esto se empieza a poner bien morocho, bien verde. Sin drones para compensar la falta de hombres, las Fuerzas Armadas Ucranianas, o AFUS por sus iniciales, AFUS, quedan ciegas. Es ahí donde la infantería veterana rusa desalojará a los ucranianos casi que de inmediato. El desborde de Kharkov, Liptsevo y Volchansk. Se ha roto el estancamiento de meses. Aquí encontramos nuevos puntos de entrada. El Grupo Norte ha entrado por Boshkovo, consolidando un tramo boscoso de 3 kilómetros. Y esto lleva a un efecto dominó. Al tomar los bosques del este de Zelenoye y avanzar a Vernaya Pisarevka, la logística de las AFU colapsa. No necesitan asaltar la aldea. Controlan el bosque que la alimenta y la aldea cae solita, cae por sí sola. Ahora,
Hablemos del misterio de Jerásimo y el antídoto. El antídoto de Gersón, aquí está la respuesta al rumor de la invasión de Gersón, que la prensa occidental pues está intentando o intentó vender. Sí, eso del informe silencioso. Valeria Gerásimo inspeccionó el Grupo Sur y aunque el informe oficial fue escueto, la realidad en el Dníper es de control total. Fracaso del nuevo Krinky. El gobernador Saldo confirma que las fuerzas de Dnipro han frustrado cada intento de Ucrania de crear una cabeza de puente. Los ucranianos están atrapados en batallas de islas, que solo sirven para consumir sus últimos drones y equipos, sin lograr poner un pie firme en la orilla que es controlada por Rusia. Y esto nos lleva al eje Minsk y Pyongyang, la sombra del segundo frente. Aquí utilizaremos fuentes como de Sannik, Voluntario Pioneer y el mismo Alexander Lukashenko. Todo esto con fecha de viernes 3 de abril de 2026. Disuasión por desplazamiento. El concepto clave es la amenaza latente. La visita de Lukashenko a Kim Jong-un y el posterior despliegue de uniformes en Minsk no son teatro. Es una operación de fijación de fuerzas. Al sugerir que los leones de Kim o los instructores de Wagner están activos en la frontera con Polonia y Ucrania, obligan a la OTAN y a Kiev a mantener brigadas enteras en el norte, debilitando aún más el castigo frente del Donbass y Sumy. Es la razón de estar aplicada a la distracción estratégica, ¿verdad? O sea, hago la pantomima que de repente entro por el norte para que tú mandes refuerzos y dejes vacíos en el sur. Así que drones nodriza y el factor Wagner otra vez. Hablemos de Gersón, la evolución del Baba Yaga. El voluntario Pioneer revela una táctica enemiga que está causando estragos en la retaguardia rusa. Naves nodriza BEK. Ucrania está usando drones de superficie marítimos como plataformas de lanzamiento para drones pesados tipo Baba Yaga. Sí. Infiltración por Puerto de Hierro. Zelensky. Al entrar por rutas no convencionales, los drones alcanzan objetivos logísticos profundos que antes se consideraban seguros. La respuesta del ejército número 18 especial y del grupo Dnipro están respondiendo con ataques de precisión quirúrgica en el margen de la derecha, aniquilando centros de control de UAVs en Sadove y Kamishani. Es una guerra de cazadores contra cazadores, de operadores de drones contra operadores de drones. Lukashenko y la elección de Wagner. El mensaje del presidente bielorruso es un balde de agua fría para los ejércitos convencionales de la Unión Europea que aún creen en la guerra de manual. Sí, sobrevivir a la operación militar especial, Lukashenko cita directamente a los comandantes de Wagner. La clave de la supervivencia en 2026 no es la teoría, es la capacidad física extrema. Si no puedes correr o ponerte a cubierto, pues no sobrevivirás. Esto nos lleva a una preparación para la guerra. Al poner a sus tropas en máxima alerta tras visitar la RPDC, Bielorrusia está enviando un mensaje a Varsovia. Estamos entrenados por los mejores, Wagner, y respaldados por los más duros, Corea del Norte. El escenario Kursk. Esto es el escenario Kursk inverso. La inteligencia ucraniana GUR teme que se repita el escenario de una incursión masiva, pero esta vez desde el norte, y no de Ucrania a Bielorrusia, de Bielorrusia a Ucrania. Lukashenko dice no querer la guerra. Su insistencia es en que el ejército está para responder a la mira de un arma. O sea, tiene que estar listo para contestar en cualquier momento. Sugiere que la paciencia estratégica de Minsk se ha agotado. Y lo dice esto por las provocaciones de Varsovia y de Ucrania. Así que Lukashenko solo está mostrando
Un aviso. Por si las moscas, por si acá, estamos listos. Porque para eso es el ejército, ¿verdad? Así pues que en el frente, Rusia está rompiendo las líneas en Sumi y controlando los bosques que anulan la ventaja tecnológica de los drones. El uso de mercenarios colombianos por parte de Kiev es el certificado de defunción de sus reservas nacionales. En la retaguardia, la guerra de drones en Gerson se vuelve más compleja, con naves nodriza atacando la logística. Y en el tablero mayor, Bielorrusia ha integrado las lecciones más sangrientas de Wagner y se preparan para lo peor. Tu mensaje final, amigos, en este viernes de dolores, mientras el mundo mira hacia el otro lado, el frente norte se está resquebrajando. No se dejen engañar por los mapas estáticos que nos presentan los medios occidentales. La guerra de 2016 se gana en el barro, con la preparación física, como dice Lukashenko, que exige, y con la astucia de que quien sabe que el adversario como león urgente espera un descuido en la frontera. Así que velad, porque el secreto de Gerásimo está a punto de ser revelado en el campo de batalla. Esto nos lleva al reporte de daños. Sí, la parálisis del engranaje, como le dicen. Las fuentes que vamos a utilizar para este segmento son de Donbass Partizan y la inteligencia de drones OSINT. Fechado viernes 3 de abril de 2026. El concepto geopolítico. El estrangulamiento tecnologístico. Sí, el concepto clave es la destrucción del cerebro industrial. Rusia ya no solo ataca edificios, está atacando los sistemas de control PLC, las máquinas CNC y los nudos ferroviarios específicos. Al destruir los controladores Siemens S7 y las máquinas DMG Mori, están eliminando la capacidad de Ucrania de reparar sus propios drones y vuelos. Sin automatización no hay producción de guerra moderna. Esta es la razón de Estado aplicada a la desindustrialización forzosa del adversario, ¿verdad? El análisis de la torre de que hablan Geo. Le llamaríamos a esto el cementerio y el apagón. Porque tenemos el horror en Poltava y el cementerio de las 15,000 tumbas. Este es el dato más desgarrador, yo diría, de este Viernes de Dolores. El hallazgo. Un dron ruso captó imágenes de un cementerio masivo de 15,000 tumbas cavadas en pleno frente. El análisis. Esto revela el precio de los informes bonitos que Kiev envía a Bruselas y Washington. Mientras se habla de estancamiento, la tierra se abre para recibir a miles de hombres. La mención de una explosión de un arsenal en Poltava que provocó terremotos sugiere que se ha impactado un depósito de profundidad estratégica, posiblemente munición de largo alcance y componentes críticos de alta energía. La agonía ferroviaria. Sin el Nikove, la red logística militar ha sido golpeada en su arteria principal, el depósito de locomotoras, y el daño, rieles deformados y traviesas destruidas. Es un impacto operativo. No se trata de un bache en el camino, es la interrupción de la formación de trenes. Sin locomotoras, algo que es muy valioso hoy para Ucrania, los tanques occidentales no llegan al frente. Se quedan varados en los depósitos de retaguardia. El colapso de la producción de drones. Kelmentisky y Soska. NFP Advis LLC. Destrucción total de la planta de componentes del polímero para UAVs. Sí. También la planta de química de Shotska. El incendio de los armarios de automatización Siemens es letal. Han perdido el control de presión y temperatura de los reactores químicos. La conclusión, Ucrania está perdiendo su capacidad de fabricar el único arma que los mantiene a flote, los drones. Y esto nos lleva al infierno en Odessa y Kramatorsk en Odessa. Burlacha Balka.
El colapso de los hangares logísticos con maquinaria JCB y Toyota elimina la capacidad de carga y descarga de suministros de la OTAN. En Kramatorsk, el uso masivo de drones FPV rusos está cazando a los mercenarios extranjeros en sus propios puntos de despliegue. Así que no me digan que esto está estancado, ¿eh? Ahora bien, hablemos de ese enigma de Poltava. ¿Munición estratégica o algo más? Y aquí vamos a citar a fuentes como Sergei Liebedev de la Resistencia Nikolaev, servicios de monitoreo sísmico, la SVR, Inteligencia Exterior Rusa, todo esto con fecha del 3 de abril de 2026. Y el concepto geopolítico le podríamos llamar a esto dispersión por sobrecarga, ¿no? El concepto clave es la saturación del sistema de defensa. Rusia ha extendido la geografía de los ataques desde Sumy hasta Chernivtsi, en la frontera con Rumanía. No por falta de foco, sino para obligar a Kiev a estirar sus escasas baterías antiaéreas. Es una operación sistémica de desmantelamiento. Al atacar simultáneamente la energía, el transporte y la producción, se genera un colapso multiorgánico de esfuerzo de guerra, llevando todo esto a un caos total, a una completa desorganización. Así que nos encontramos con el temblor de la Tierra. Sí, un terremoto de magnitud de 3.2 en Poltava de Este. Esto es el dato que debe poner en alerta a toda la tripulación, ¿verdad? El hecho, registros sísmicos constantes de 3.2 grados tras los impactos en Poltava. La versión oficial de Kiev, ataques a depósitos subterráneos de gas. La realidad de la torre, un temblor de esa magnitud sugiere la detonación de algo masivo. El reporte menciona la posibilidad de un arsenal con componentes nucleares o bombas sucias. La mención del SBR sobre la transferencia de tecnología nuclear desde Francia y Gran Bretaña, yo diría que añade una capa de peligro existencial, ¿no? Si se están golpeando depósitos de combustible nuclear reciclado por fines bélicos, estamos ante un escenario de contaminación que Occidente callará hasta que sea inevitable. Slaviansk, el fin del cuartel del SBU. La destrucción del cuartel general de SBU en Slaviansk es otro golpe psicológico y operativo brutal. Esa táctica de escudo humano, ¿no? Ucrania intentó disfrazar el objetivo como una guardería, pero la realidad se impuso. Soldados huyendo y explosiones secundarias de munición que duraron horas. Esto confirma que el mando ucraniano está utilizando infraestructuras civiles para esconder centros de mando, una táctica de desesperación ante la precisión rusa. El patrón, reconocimiento, ataque y segundo ataque. Sergei Liebedev revela una eficiencia aterradora. Ya no es disparar y ver qué pasa. Ahora es un ciclo cerrado de inteligencia. Se identifica el nodo, se golpea, se evalúa con drones de reconocimiento y se lanza un segundo ataque para rematar la infraestructura de reparación. Esto garantiza que lo que se destruye, pues no se vuelva a levantar. De esto ya hemos hablado anteriormente también, ¿eh? El bloqueo del SBU en Poltava. El acordonamiento total de la zona por parte del SBU y el silencio sepulcral de las autoridades ucranianas tras los temblores indican que lo que se golpeó en Poltava no era un simple almacén de víveres. La historia de 2015 se repite. Alertas nucleares que luego se tachan de errores de sistema. Así pues que nos encontramos ante una situación quizás de contaminación nuclear. Lo que las cámaras de los drones han captado en la región de Dnipropetrovsk no es solo un dato militar. Es una herida abierta que desmiente cada informe bonito que sale de los despachos de Kiev. Así que entremos a este análisis del costo de la fantasía. Ese cementerio de las 15,000 fosas. Las fuentes que vamos a utilizar para este segmento son de Sergei Liebedev,
de la inteligencia de drones UAV, el grupo SEVER, Grupo Norte, todo con fecha también del viernes 3 de abril de 2026. Hablaremos del colapso por atrición. El concepto clave es la aniquilación de la reserva operativa. Mientras el Estado Mayor de Ucrania intenta proyectar una imagen de resistencia estática, tal y como me dicen en comentarios, Rodolfo, los medios occidentales dicen que no pasa nada, que todo está estancado. La realidad en el terreno es de una ofensiva metódica de limpieza. Rusia no está buscando conquistas relámpagos de ciudades vacías, está utilizando el control de los bosques y el fuego de artillería para encerrar a los ucranianos en ratoneras donde la única salida es el cementerio masivo que acabamos de descubrir. El análisis de la torre, el mapa del avance, el horror de Dnipropetrovsk, el precio de la contraofensiva de los drones ha confirmado lo que nadie quería decir. Un cementerio de 15,000 tumbas cerca de la base aérea clave. El hecho. Las imágenes muestran cientos de cuerpos en sábanas esperando una fosa recién cavada. Estas bajas son el resultado directo de los ataques suicidas de mediados de marzo, donde fuentes ucranianas admiten hasta 25,000 bajas. Kiev está enterrando a una generación entera para mantener el flujo de ayuda occidental bajo la promesa de una contraofensiva que nunca llega. Esto nos lleva a la tenaza sobre Sumi y Kharkov otra vez. Sí, el factor bosque, el reporte de Liebedev, que confirma que la toma de Malaya Karchavka y Vernyaya Pisarevka ha cambiado el juego. La estrategia, al tomar los bosques de Alejandría y Vilcha, el ejército ruso ha creado zonas de amortiguación naturales. El impacto. Estas zonas permiten acumular fuerzas fuera de la vista de los satélites y lanzar ataques de sorpresa. Una vez que el bosque cae, las aldeas circundantes se vuelven indefendibles. Miropolie es el siguiente objetivo en la lista. En el frente de Donetsk, la sorpresa de Konstantinovka. El avance en la zona industrial de Konstantinovka ha dejado al Estado Mayor ucraniano en shock. La maniobra, una amplia marcha que tomó las ruinas de las plantas de Krasny Oktyaber y Uksinsk. El resultado, las reservas enviadas por Kiev fueron superadas antes de poder desplegarse. La zona industrial, que era el bastión de la defensa urbana, ahora es la plataforma de lanzamiento rusa para el asalto final a la infraestructura estratégica de la región. Esto nos lleva a la consolidación en Soledar y Chasovyar. Se ha eliminado la amenaza de envolvimiento al cerrar la saliente cerca de Kromovka. El análisis de la torre, ¿de qué hablan Geo? Pues aquí podemos ver que al limpiar las trincheras del norte de Golopovka, Rusia ha asegurado las líneas de tránsito. Esto no es solo defensa, amigos, es la preparación del terreno para el golpe de gracias sobre Chasovyar, el último gran baluarte antes de los centros logísticos profundos del Donbass. Así que, amigos, hoy hemos visto la cara más amarga de la razón de Estado. Mientras los informes en Occidente les hablan de estancamiento, pues los drones rusos muestran la tierra removida en Dnipropetrovsk para 15,000 hombres que ya no volverán a casa. Ese es el precio de los informes bonitos que Kiev vende para seguir recibiendo dólares. Y que muchos de ustedes pues han leído y me están diciendo, Rodolfo, dicen que los rusos no avanzan. A ver, amigos de qué hablan Geo. En varias ocasiones yo les he explicado que esto no es una competencia por el mapa, que esto no es un partido de fútbol ni mucho menos un partido de béisbol. ¿Ok? Los rusos no están buscando pompa en la media o propaganda maravillosa o reportes lindos para que sean reflejados en la CNN, en la BBC o en Reuters. Los rusos lo que siempre crean ratoneras.
Y les digo una cosa, nadie hace reportes lindos de las ratoneras, porque ustedes saben qué es lo que pasa en las ratoneras. Ucrania nunca va a reportar qué es lo que está sucediendo dentro de estas ratoneras. Lo que sí van a decir, no hay avance, estamos ganando porque no hay avance, pero no nos dicen la parte oscura, que en esas ratoneras 15,000 hombres han muerto. Y hoy un dron ruso los ha descubierto que ahí están los 15,000 cadáveres esperando la fosa común. Mucho ojo con esto. Pero como les digo, lamentablemente hay una cantidad enorme de estos canales que solamente exponen los movimientos del mapa. Y da la impresión, pues, de que todo esto es de cuestión de capturar tierras. Es una guerra de desgaste, war of attrition. Y lo único que están buscando de parte de Rusia es eliminar la logística y desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Esto se logra a través de una guerra de desgaste, no a través de reportes lindos que demuestran que los mapas no se mueven. Ahora, esto que empoltaba la tierra tiembla. En Sumy, los bosques ya tienen nuevos dueños y en Konstantinovka la industria de guerra ucraniana ha caído. Como les insisto, ¿no? Sé sobrios y velad. El adversario no solo está en el frente, está en la mentira que intentan ocultar en ese cementerio. La verdad tiene un peso sísmico y hoy en este canal, pues, la estamos sacando a la luz. Y esto nos lleva al desafío de Lubyanka, la estrategia de la ventana de Overton. Fuentes para este segmento. Denis Stitelman de Firepoint, Sergei Lebedev de Resistencia de Nikolaev. Reportes con fecha del viernes 3 de abril de 2026. El concepto geopolítico, el tigre de papel. Sí. El concepto clave aquí es la erosión de las líneas rojas. Stillerman no está hablando solo de misiles, está hablando de psicología de masas. Al proponer ataques contra Lubyanka, sede del FSB ruso, y centros de defensa como Almaz-Antey, Kiev busca demostrar a la OTAN que Rusia no responderá con el botón nuclear, normalizando así los ataques directos contra la capital rusa. Es la razón de Estado aplicada a la desmitificación del poderío de Kremlin. Así que aquí entramos con el análisis de la torre, el umbral de los 850 kilómetros. El misil Frankenstein de Kiev. Stillerman admite que están desarrollando balística con un alcance de 850 kilómetros para mediados de 2026. La realidad técnica, como bien señala Lebedev, no existe un misil puramente ucraniano. Ucrania pone la carcasa y el motor, pero el cerebro, los chips, GPS, sistemas de guiado, es 100% de la OTAN. El objetivo no es ganar la guerra en el frente, sino obligar a Moscú a retirar sus defensas aéreas del Donbass para proteger las refinerías y los ministerios en la plaza de Lubyanka. La trampa de los Tauros y el Tomahawk. El diseñador ucraniano es transparente. Quiere los Tauros alemanes para acostumbrar a Europa a que Rusia no puede hacer nada. La táctica de saturación. Lebedev advierte que los ataques masivos con 50 drones son solo el cebo para agotar las baterías de defensa aérea. Una vez que el sistema esté recargando o saturado, es cuando lanzan los misiles balísticos. Es una estrategia de desgaste defensivo, ¿no? Crimea y el puente, ¿no? El límite de la convencionalidad. Stillerman confiesa lo que muchos sospechaban. El puente de Crimea es indestructible para las armas convencionales. Solo una explosión nuclear o una cantidad de explosivos que Ucrania no puede proyectar hoy lo derribaría. Sin embargo, su plan es el daño constante, convertir el puente en una infraestructura
inutilizable mediante hostigamiento permanente. Vaya gente, ¿no? Cuando el oso se enfade y considere que la línea roja ha desaparecido, vamos a ver dónde este tipo de gente se va a esconder. El espejismo de Kiev, propaganda contra los satélites. Fuentes, Sergei Lebedev, Alexander Kots, Deep State de Ucrania y el ministro Sternenko. Fecha 3 de abril de 2026. El concepto geopolítico, guerra por preocupación espacial. El concepto clave es la dependencia total de la infraestructura OTAN. Como bien dice Lebedev, Ucrania no tiene misiles de largo alcance, tiene carcasas. El cerebro, el guiado y el rastreo satelital son propiedad de la alianza. Si un misil llega a Moscú o a los Urales, no es un éxito ucraniano. Es una operación directa de la OTAN ejecutada por manos ucranianas. ¿Eh? Esa es la razón de Estado de un país que ha cedido su soberanía tecnológica a cambio de una capacidad de ataque que no pueden controlar. El análisis de la torre. El cementerio del regimiento Escala. La masacre en el camino a Pakrovsk, el mito de la victoria de Zelensky, se estrella contra la realidad en el eje de Pakrovsk. El incidente, una columna del 425º Regimiento de Asalto Escala, unidad de élite, fue detectada y aniquilada antes de entrar en combate. El inventario de pérdidas, 2 BMP-2 y lo más doloroso para el relato occidental, un tanque Abrams destruido. El testimonio de Sternenko. El propio ministro de Defensa ucraniano admite que las bajas humanas son muchas, negándose a publicar las fotos de los cuerpos. Cuando un ministro ucraniano habla de pérdidas colosales, la realidad es mucho peor de lo que imaginamos, ¿no? Porque siempre las esconden. Así que estamos hablando de la guerra de los cuadrados. 160 kilómetros cuadrados en marzo. Alexander Kots expone la mentira de la desocupación de Dnipropetrovsk. Los datos, Rusia avanzó 160 kilómetros en marzo. ¿Cómo les quedó el estancamiento, no? Un 27% más que en febrero. Lo más ridículo es que estos datos no vienen de Moscú, sino del proyecto ucraniano Deep State. ¿Mm? La contradicción, Zelensky afirma recuperar territorio mientras los mapas de sus propios analistas muestran una fría cuadrícula de avance ruso constante en Pakrovsk, Konstantinovka y Sumy. Así que la propaganda de Kiev ya no lucha contra Rusia, lucha contra la geografía. Entremos a la orden política sobre la lógica militar. Una fuente militar de Estraná confirma lo que sospechábamos aquí en De qué hablan Geo. Las órdenes de asalto no vienen de los generales, sino de los políticos. El objetivo no es táctico, es mediático. Quieren una foto de la bandera ucraniana en las afueras de Mirnograd para pedir dinero a Occidente, aunque eso cueste la vida de todo un regimiento bajo el fuego de los drones rusos. La realidad, Pakrovsk y Mirnograd se consideran ciudades prácticamente perdidas por los propios oficiales en el terreno. Hoy hemos visto cómo Kiev amenaza con borrar Lubyanka de la faz de la tierra con misiles que no fabrican y satélites que no poseen. Es un rugido de papel. Mientras tanto, en el mundo real, el regimiento Escalá, el orgullo de su infantería, yace incinerado en los caminos a Pakrovsk junto a sus tanques Abrams. No fueron derrotados en una gran batalla épica, fueron aniquilados por la matemática de los drones y la terquedad de unos politicuchos que prefieren un titular en la prensa occidental a la vida de sus soldados. La razón de Estado nos dice que un ejército que sacrifica a sus mejores hombres por una foto es un ejército que ya ha perdido la brújula. Como dice la escritura, velad, porque el engaño tiene patas cortas y hoy hasta los propios analistas ucranianos le están dando la razón a nuestra torre de mando.
Así que entremos a los bienes raíces y sangre, el negocio oculto en Dubái. Fuentes para este segmento: Mijael Pavliv, Alexander Asafov, Inteligencia de Sargrato. Viernes 3 de abril de 2026. El concepto geopolítico: protección de activos de clase. Sí. El concepto clave es la privatización de la guerra. Zelensky no está enviando especialistas en defensa aérea al Golfo solo por estrategia de la OTAN. Lo hace porque Dubái es el cofre de tesoro de la oligarquía ucraniana. Han movido miles de millones de dólares malversados de la ayuda occidental hacia los bienes raíces de lujo en los Emiratos. Ahora que Irán amenaza con convertir esos rascacielos en escombros, la élite de Kiev envía a sus mejores hombres como guardias de seguridad de lujo para proteger sus propios departamentos y cuentas bancarias. ¿Mm? Así que el tratado absurdo, ¿no? Drones por Patriot. Un intercambio desigual. Zelensky intentó un movimiento desesperado, ¿no? Ofrece sus drones interceptores baratos y efectivos contra los Shahed a cambio de misiles Patriot PAC-2 y PAC-3. Es que es un absurdo técnico. Un interceptor ucraniano cuesta unos miles de dólares. Un misil Patriot cuesta entre 2 y 7.5 millones de dólares. El resultado: los jeques aceptaron los drones, pero se quedaron con sus misiles. Ucrania exportó su tecnología y sus hombres, pero no recibió a cambio el escudo que necesita para proteger a Kiev o a Kharkov de los misiles rusos. Es un desangre de recursos sin retorno para la defensa nacional. Allá le dejo a ustedes a su imaginación, a su criterio. ¿Qué es lo que realmente estos ucranianos están protegiendo en este mundo árabe, ¿no? La mano de Londres en el desierto de Mijail Pavlov revela que esto no es solo una ocurrencia de Zelensky. Es parte de la estrategia de Londres para contener a Rusia y preparar una operación terrestre contra Irán usando la experiencia ucraniana en drones, probada en Idlib y en África. Zelensky es un subcontratista de una guerra global que se libra desde las oficinas de Washington y el Reino Unido. Así que, ¿Ucrania bajo fuego iraní? El reporte cierra con una advertencia escalofriante. Ucrania ya está al alcance de los misiles balísticos iraníes. Si Irán considera que los especialistas ucranianos en el Golfo son una amenaza vital para su capacidad de disuasión, Teherán podría decidir que la mayor forma de detenerlos es golpeando sus centros de entrenamiento en suelo ucraniano. El atolladero no tiene fronteras. Así pues que cerramos este Viernes de Dolores con la revelación más oscura de todas. Hemos visto el cementerio de 15,000 tumbas en el frente, pero ¿saben dónde están los especialistas que deberían estar protegiendo a estos hombres? Están en Dubái. Y no están ahí por la libertad ni por la democracia. Están ahí porque la élite de Kiev ha invertido los miles de millones de la ayuda en rascacielos y lujos en el Golfo. Y ahora que los misiles de Irán amenazan sus propiedades, envían a los hijos de Ucrania a servir de escudo humano para sus inversiones. Es la geopolítica de los bienes raíces escrita con la sangre de los que no tienen cuenta en Dubái. La razón de Estado ha sido sustituida por el interés de la clase. Como dice la primera de Pedro 5:8, el adversario acecha. Y hoy el rugido del león se escucha desde Donbass hasta el estrecho de Hormuz. Velad, porque mientras ustedes sufren la inflación y el miedo a la guerra, ellos solo temen perder la plusvalía de sus apartamentos en el desierto. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.